qué era lo que el Señor quería decir cuando habló precisamente de su gozo. En el capítulo del Evangelio según San Juan, leemos en el capítulo 15, en el versículo número 11. Estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hablándole a los hermanos de esa misma manera, en el capítulo 16, en el versículo 23, vuelve a hacer mención: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Luego en el capítulo 17 de Juan, el versículo 13, dice: ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Qué era lo que el Señor quería decirle a sus discípulos, a sus oyentes y posteriormente a todo aquel que escuchara la palabra? Hablaba de un gozo, que el gozo era lo que iba a permanecer en los discípulos, para que vuestro gozo sea cumplido, para que el gozo del Señor estuviera en sus discípulos. ¿Qué era lo que quería decir entonces Él al hablar de gozo? ¿A qué gozo Él se refería cuando les dijo que mi gozo esté en vosotros, para que vuestro gozo sea cumplido? Gloria sea al nombre del Señor. En el libro de Nehemías, cuando estaban construyendo los muros de Jerusalén, la Biblia habla acerca de ese acontecimiento muy interesante en su capítulo 8 de Nehemías. Gloria a Dios. Versículo número 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén, hermanos. Nótese que el Antiguo Testamento habla del gozo de Jehová, y el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice: mi gozo. ¿A qué gozo se estaba refiriendo? ¿Y qué es lo que produce fuerza? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿A qué se estaba refiriendo nuestro Señor al hablar de gozo? ¿Y qué importante era? Pues lo menciona 3 veces, lo vimos, menciona 3 veces el gozo. Cuando una cosa se repite 2 veces es porque es muy importante. Eso quiere decir que el gozo del Señor es vital, es necesario e importante que esté en la vida de un cristiano. Pero vuelvo otra vez: ¿a qué gozo se refiere? ¿Será una alegría? Él dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y el Padre lo dará, para que vuestro gozo sea cumplido.
¿Acaso se refería a cosas materiales, a cosas superfluas? Por ejemplo, que alguien le pida al Señor algo material, una casa o un vehículo o algo, y al recibirlo va a recibir alguna alegría, pero a ese gozo era el que él se refería, recibir gozo por una respuesta a lo que le hemos pedido al Señor. No era de ese gozo del que él está hablando. Entonces, ¿de qué gozo es el que la Biblia se refiere? Porque si alguien pide algo y se lo dan, le da alegría y se podía traducir como gozo. Pero no es eso lo que el Señor quería decirnos. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra gozo? ¿A qué estaba él enfatizando esa palabra de gozo? En primer lugar, quiero que note que en Nehemías, en su capítulo 8, versículo 8, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esdras estaba hablando acerca de la ley y el pueblo del Señor observaba. Interesante que desde las 6 de la mañana hasta el mediodía estuvieron de pie oyendo la poderosa palabra de Dios. Qué importante es cuando la gente le da la importancia de vida a la palabra de Dios. Cuando la gente le da el énfasis a su palabra, cosas comienzan a suceder extraordinariamente. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas hacían entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Aleluya. Amén, hermanos. El pueblo lloraba al oír la palabra. El pueblo estaba compungido. Qué triste es ver a personas que cuando llega el tiempo del mensaje se distraen, comienzan a tener ciertos inconvenientes, aburrimiento. Algunos se distraen con su aparato celular y otros divagan sus pensamientos en diferentes cosas, pero no están atentos a la palabra del Señor y por consecuencia no produce nada en ellos. Oyen por oír, pero no perciben lo que el Espíritu Santo trata de comunicar al corazón. El pueblo de Israel estaba atento y entendía las palabras que se hablaba, y eso comenzó a provocar en ellos un llanto, pues habían sido compungidos del corazón, pues leemos su palabra que es como espada de doble filo. Con mucha tristeza uno observa personas que oyen la palabra y no sucede absolutamente nada, porque no están atentos a la palabra del Señor. Gloria sea al nombre bendito de nuestro Señor. Esto nos lleva a pensar entonces a qué se refería el Señor con el gozo. Al gozo al cual se refería el Señor cuando les dice: para que mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea cumplido, se refiere exactamente a lo que hemos recibido de la palabra de Dios. Porque una vez que recibimos la palabra de Dios y la entendemos, vamos a caminar en consecuencia
de la palabra del Señor. Bendito sea el santo y poderoso nombre del Señor. El gozo es el resultado de vivir en base a la palabra de Dios, que puede traer las respuestas que estamos buscando o que necesitamos resolver algunas situaciones. El apóstol Pablo, a la carta a los romanos, les escribe al respecto. En su capítulo número 12, gloria a Dios, en el versículo número 11, note lo que dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿A qué se estaba refiriendo entonces? Esto comienza a tener sentido, lo que el Señor dijo acerca del gozo. Mi gozo está en vosotros, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando una persona recibe a Jesucristo, recibe la salvación, pero en consecuencia recibe todo lo que Dios ha decretado para esa persona. Aleluya. Y para eso está la Biblia, para darnos cuenta de qué es lo que Dios nos ha otorgado. No solamente salvación, sino nos ha otorgado todo lo que está recurrente a ello. ¿Cómo se activa el gozo en nosotros? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos esta mañana? El apóstol dijo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Gloria a Dios. ¿Quién se goza cuando sufre? Ninguno. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. ¿Pero de qué está hablando entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Está diciendo, el gozo se manifiesta en la tribulación. Eso quiere decir que cuando una persona sufre, en vez de lloriquear, en vez de reclamar, porque si usted nota, cuando un cristiano viene alguna situación a su vida, lo primero que hace es quejarse, luego murmurar y de alguna manera indirecta comienzan a culpar a Dios de su situación y se vuelve un completo reclamo en vez de una adoración. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando llega la tribulación, el gozo del Señor, lo que hemos permitido que se albergue en nuestro corazón, es lo que va a prevalecer, es lo que va a levantar, es lo que va a llevar a cabo lo que nosotros estamos esperando. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Leía una historia acerca de un pastor interesante. Sentía alguna incomodidad en sus dientes. Acude al dentista, le hacen una radiografía y el médico le dice al hermano: tengo que darle una mala noticia. Sus encías tienen una infección y los huesos que sostienen sus dientes se están debilitando.
Como consecuencia, usted comenzará a perder sus dientes, se le van a comenzar a caer. Cuando el hermano salió de ahí, del consultorio, él dice, salió triste y pensando qué iba a hacer. Luego encontró en el camino a una hermana. La hermana le pregunta cómo está. Y él responde como todos suelen responder, ¿no es cierto? Bien. Aunque ya no aguanta, hermana. ¿Cómo está, hermana? Bien. Pero es solo por salir del paso. Y él le dijo, ella se le queda viendo y le dice, ¿y está bien? Y él le dice, en realidad estoy un poco preocupado. La razón le explica, me voy a quedar sin dientes. ¿Y cuál es su actitud? Pues conformarme. La hermana le dice, ¿me permite orar por usted? Suena muy trillado esto, porque hay gente que le dice a uno, permítame orar por usted, pero es solo por salir del paso. Gloria al Señor. Pero él le dice, permítame orar. Le puso la mano en el hombro y le dice al Señor, Señor, yo no sé por qué tú permitiste que esa infección llegara a los dientes del hermano. Pero como escrito está, que todo ayuda para bien, yo te pido, Señor, que se haga tu perfecta voluntad, pero te damos gracias, porque esto tú lo permitiste para un bien. Sé que están diciendo amén así solo por costumbre, hermano. Ojalá me esté entendiendo lo que le estoy tratando de decir. Esto es bien delicado, esto es serio. Porque cuando usted está en la prueba, hermano, ¿dónde está el verdadero gozo? ¿Dónde está la verdadera aplicación de la palabra cuando usted dice, yo no entiendo esto que me está pasando? Yo no sé por qué me vino esta enfermedad. Yo no sé por qué está sucediendo esto. No lo comprendo, no lo entiendo. Señor, pero tu palabra dice que todo ayuda para bien a los que te aman. Y te doy gracias por el bien que esto trae. No lo entiendo, no lo comprendo. No sé por qué me vino, no sé. Pero esto trae un bien y te alabo. No por la enfermedad, no por el problema. Te alabo porque tú lo permitiste, porque trae un bien para mí. A eso se refiere el gozo del Señor. Aleluya. Sufridos en la tribulación. No es que demos a Dios gracias por el problema, sino gracias porque en su sabiduría Él sabe por qué permite las cosas. Y el gozo del Señor llega tan profundo que llegamos a entender que estamos en las manos de Dios. Gloria a Dios. Porque cuando yo hablo con hermanos, más me da la impresión que están en las manos del diablo que de Dios. Aleluya. Todo está mal, no le ven salida. Entienda o entendamos que todo lo que Dios permite a nuestra vida, lo permite con un plan. Hay un bien, hay un propósito. Dios quiere glorificar su santo nombre. Ah, hermano, pero me vino un cáncer. Sí. ¿Y cuál es el problema? Porque en la sabiduría de Dios, algunos estarán pensando, bueno, me vino un cáncer, Dios me sana. No necesariamente. Pero como Dios sabe por qué hace las cosas, y Dios te ama tanto, y si ese cáncer es para llevarte a su presencia, no irte al infierno, pues Dios lo permitió.
Se les fue el gozo a muchos, hasta los zapatos. Ay, hermano, yo creí que Dios me iba a sanar. Es que aquí prevalece la sabiduría de Dios. Aleluya. En la carta a los Corintios, en su capítulo, en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo número 10. Aleluya. Gloria a Dios. Alabados. 6, hermano. En la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 6, versículo 10, dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Entristecidos. Cuando viene la tristeza, es cuando tiene que aparecer el gozo. ¿Usted ha visto alguna persona triste, gozosa? Aleluya. ¿Usted ha visto algún enfermo contento dar gracias a Dios? Aleluya. Como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿A qué gozo se refería? Hermano, mire, estar triste y pretender que tengo alegría, eso es ser un hipócrita. Si usted está triste, ¿sí o no? Y cuando le preguntan, usted pone cara de alegre, carita feliz, que está contento cuando no lo está. Eso es hipocresía. Aquí a lo que se está refiriendo es entristecidos. ¿Qué te provocó tristeza? ¿Qué te está provocando tristeza? El gozo del Señor es tu fuerza. El gozo del Señor, cuando comenzamos a alabar el nombre del Señor, es entonces cuando Dios comienza a glorificarse. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Bendito sea su santo y poderoso nombre. ¿Qué pasó con el testimonio? El hermano a los 3 días se volvió a hacer otra radiografía y volvió a ir con el dentista. Cuando observaba al dentista, él solo observaba que meneaba la cabeza, miraba una radiografía y miraba la otra y hacía gestos, y entonces le dice: ¿qué pasó? El hermano pensando dijo: y peor si la cosa sí se complicó más. A consecuencia le dice, el médico le dice: yo no sé cómo explicar esto, ni sé qué sucedió, pero veo la radiografía de hace 3 días, ya le expliqué la infección y usted iba a perder los dientes, pero veo esta otra radiografía después de 3 días y sus encías y sus huesos están completamente sanos. ¿Qué provocó el milagro? ¿Qué provocó el milagro? Cuando usted deja de reclamar y lloriquear y simple y sencillamente da gracias. Yo no sé por qué vino esto a mi vida. Yo no sé por qué tú lo permitiste, pero tú lo permitiste. Sepamos y entendamos que todo lo que viene a nuestra vida, Dios lo permite. Es que el diablo le dio con un garrote. Sí, Dios lo permitió, pero no te puede romper la cabeza en 2 si Dios no se lo permite. No puede hacer más de lo que Dios le ha permitido hacer, pero en su sabiduría Dios sabe por qué permite las cosas. Aleluya. A eso se refiere el gozo. Gloria a Dios. Es fácil tener el gozo del Señor cuando le aumentan el sueldo. ¿Ha dado gracias a usted? ¿Y si se lo quita? ¿Se da cuenta la diferencia? Cuando me aumentaron, gloria a Dios, aleluya, Dios es bueno, bendito su nombre, pero se lo quitaron. Señor, te bendigo, tú sabes, tú me diste ese trabajo y tú sabes por qué me lo quitaron. Bendito sea tu nombre, Señor, te alabo, Señor.
porque algo bueno viene para mi vida. Te bendigo, Señor, gracias, porque todo lo has permitido. A eso se refiere el gozo del Señor, es nuestra fuerza. Cuando en vez de lloriquear y reclamar, comenzamos a adorarlo, alabarlo, bendecirlo, sabemos que eso trae un bien. No lo entiendo, no lo comprendo, no sé por qué, pero vino, pero ahí está sucediendo. Aleluya. El diagnóstico médico trae solo gracias. Gracias, Señor, porque tú lo estás permitiendo. Esto trae un bien. Tú me puedes sanar y glorificar tu nombre y se va a haber gozo. O este puede ser el medio para que tú me llames a tu presencia. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando la gente habla solo esperan que Dios los sane? Y si lo que Dios quiere es llevarse. ¿Ah? Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Mencione dos cosas, le voy a, así rapidito. ¿Qué quisiera usted hacer antes de morir? Dos cosas. ¿Qué quisiera usted hacer antes de morir? Ahorita ahí te estás rebobinando. Me voy al Caribe, me voy allá. No. Hay un pasaje que nos muestra algo muy interesante que creo que puede aclararnos un poquito el punto el cual queremos dejar esta mañana sentado, como es el gozo del Señor, es mi fuerza. Amén, hermano. Fíjese que cuando yo comencé a predicar hace algunas décadas, yo siempre entendí, no sé usted, pero yo así entendí, que el gozo del Señor era mi fuerza. Y entendí que cuando estábamos en un culto y cantábamos alegre, con toda la polenta, y ahí me iba a venir fuerza. Porque entendí que el gozo del Señor mi fortaleza es, y hasta se hicieron coros de eso. Pero a través de los años, cuando llegó el sufrimiento, cuando llegó el padecimiento, me di cuenta muchas veces de que la tristeza, el dolor era más que el deseo de cantar. Y he comprendido a través de los años que el gozo del Señor es nuestra fuerza cuando entendemos y le damos prioridad a Él. Gloria a Dios. Dios me ha enseñado muchas cosas, pero de una de ellas que le puedo decir con toda certeza es que el poder del mal es real, pero el poder de Dios no tiene comparación con nada ni con nadie. Y muchas veces Dios permite que el enemigo pueda llegar así como lo permitió con Job. Por supuesto que esto lleva muchas conjeturas, pero algunas veces Dios permite que Satanás a través de los demonios toquen el cuerpo, así como lo permitió con Job, pero no pueden tocar tu alma. Pero estoy seguro de una cosa, por experiencia propia, así como Dios permite, llega el momento de la salida y el nombre de Dios es glorificado. Y tu fe nunca vuelve a ser la misma. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te lleva a otro nivel o a otra dimensión donde se requiere un conocimiento
Luego, cuando viene la adversidad, le das gracias a Dios, bendices su nombre y te apoyas en su palabra. Posiblemente la palabra al estilo Esdras te haga llorar, pero ese llanto es de salud, es beneficioso, porque el Espíritu Santo está trabajando en lo más profundo de tu corazón y te está llevando a dimensiones extraordinarias, donde te va a levantar para su gloria y su alabanza, donde se requiere la fortaleza, la firmeza, lo sólido del creer en su poderosa palabra, donde ya no solamente es un cuento, un mito, sino se vuelve una realidad en tu vida, donde la fuerza del poder del Espíritu Santo obra poderosamente y te levanta para su gloria y su alabanza. Jacob era un hombre, en el capítulo 32, era un hombre, todos conocemos la historia de Jacob, cómo se valió del engaño para obtener una bendición, pero cómo Dios había permitido, porque en la sabiduría de Dios, hermano, quiero que comprenda esto, en la sabiduría de Dios es Dios el que elige, el que diseña. Recuérdese usted que el primogénito era Esaú y el segundo era Jacob. Aleluya. Y por lo que se permitió, Esaú resultó siendo el segundo y Jacob se llevó la primera parte, que era la del primogénito. Pasan los años, hay una sentencia de muerte, su hermano lo amenaza de muerte y él solo espera la muerte de Isaac para luego cobrar venganza de lo que había decidido hacer con su hermano Jacob. Pero cuando llega el momento de enfrentarse, porque tarde o temprano todos nos vamos a enfrentar a realidades que no queremos enfrentar muchas veces. Y por más que nos hagamos los distraídos, llegará el momento en el que tenemos que enfrentar lo que no se ha querido enfrentar, para resolver lo que no se ha querido resolver. En el capítulo 32, versículo 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Aunque Jacob no sabía o no comprendía a cabalidad cómo Dios estaba permitiendo, el cuidado de Dios en la vida de Jacob era una realidad, como lo es con usted y como lo es conmigo. En Jacob se evidencia el Salmo 91, versículo número 11, porque a sus ángeles mandará que te cuiden en todos tus caminos. Dios prometió, o más bien David escribe, inspirado por el Espíritu de Dios, sobre una verdad que ha prevalecido de generación en generación a aquellos que le aman. A sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. Esa palabra tiene una vigencia extraordinaria,
Dios envía ángeles a nuestro cuidado. Ir a la oración recordando las promesas de Dios, recordando lo que Dios le ha permitido, recordando que Dios es un Dios bueno, es un Dios santo, es un Dios poderoso. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. Bendito sea su santo y poderoso nombre. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano? Que ora pero no cree. Le pide a Dios pero a saber. Gloria a Dios. El gozo del Señor es tu fuerza. Cuando le pides a Dios tienes que pedirle con fe. Tienes que creer la palabra. Obviamente, para ello tiene que estar el gozo del Señor en tu corazón. Es lo que has recibido de Dios. Porque si no, es solo como címbalo que retiñe, solo bulla. Hay gente que repite la palabra de Dios como disco rayado. Aleluya. Y solo la repiten y la repiten y la repiten y nunca pasa nada. La palabra de Dios tiene un poder extraordinario. Verso 22. Se iba a enfrentar con su hermano. Verso 24. Así quedó Jacob solo, pues había pasado a todas sus mujeres, sus ganados, sus hijos, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque ya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Gloria a Dios. Amén. Jacob le preguntó: declárame tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Quién era el personaje? El ángel de Jehová. ¿Quién era este personaje? Era Cristo. Era una cristofanía anticipada. El Señor le salió al encuentro de Jacob para que Jacob recobrara fuerza, para que Jacob tuviera, y ahí es donde aparece, hermano, lo que dice el apóstol Juan: el gozo. Nehemías dijo: el gozo del Señor es mi fuerza, pero él dijo: mi gozo, les doy mi gozo para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. O sea que el gozo del Señor es Cristo mismo en el corazón del ser humano. Aleluya. Cristo se le presenta a Jacob habiendo millones de ángeles. El Señor decidió dar el mismo. Dijo a cada uno de sus hijos, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Aleluya.
Le dije de las dos cosas antes de morir. Para los que estamos casados, nuestra primera cosa que deberíamos de hacer antes de partir con Él es de bendecir a nuestros hijos. Y por ende, a su descendencia. Y segundo, adorar a Dios. Esas deberían ser nuestras dos prioridades antes de morir. Señor, antes de que tú me lleves, quiero hacer una casa, y si se muere mañana, se quedó a medio construir. Aleluya. Tenemos prioridades totalmente cruzadas. Ya hoy por hoy a la gente no le da importancia a una reunión. Y hay gente porque A, B, C ya no se reúne los domingos porque no es su prioridad. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa prioridad usted no tiene que justificarse ante el pastor. Eso el Señor lo conoce. Él sabe cuando Él en realidad no es nuestra prioridad. Y algunos dirán, Él sabe que es mi prioridad, Él sabe que lo amamos. Pero Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de los mandamientos del Señor está no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso quiere decir que cuando una persona pudiendo congregarse no se congrega, dista mucho de que ame al Señor. Alabado sea el santo y poderoso nombre del Señor. Jacob, antes de morir, bendijo a los hijos de José y adoró a Dios apoyado sobre su bordón. ¿Por qué usaba bordón? ¿Se recuerda lo que pasó allá en Peniel? ¿Qué pasó? Le descoyuntaron la cintura, ¿no? Quedó cojo de la cintura. Entonces, ¿qué le recordaba el bordón? El bordón era su señal. El bordón era su evidencia de que Dios había peleado con él. ¿Qué evidencia tienes tú que Dios ha estado contigo? ¿Qué evidencia tienes que Dios ha batallado en tu vida? ¿Qué evidencia tienes para demostrar que Dios ha estado a tu lado? El bordón no era solamente un palo, era la evidencia de que Jacob se había encontrado con el Dios del cielo y que el Dios que lo cuidó desde el nacimiento de su madre lo había llevado a la vejez y que todo lo que tenía era el cumplimiento de lo que el Dios soberano le había dicho. Dios no ha fallado en tu vida. Y si algo no está en tu vida, no es culpa de Dios. Dios es bueno. El bordón era la evidencia. A él no se le podía olvidar que años atrás tuvo un encuentro poderoso con el Dios del cielo. Yo no sé qué es tu bordón. Posiblemente alguna cicatriz de alguna enfermedad que Dios te sanó incurable. Y esa cicatriz te lleve y te recuerde cada vez que te vayas, cada vez que te cambias y puedas ver la evidencia del Dios del cielo. Quizás eras estéril y Dios te dio hijo.
Tu hijo es el símbolo de que Dios estuvo contigo. Jacob, apoyado sobre su bordón, adoró. Solo el que se ha encontrado con Dios adora. Solo el que tiene una evidencia de quién es Dios adora. Porque gente no adora. No es porque no tenga evidencia. Todos tenemos evidencia de una o de otra manera. Apoyado sobre su bordón, adora. Y cuando Jacob miraba a sus alrededores, los rebaños, sus hijos, los patriarcas, José, el hijo amado, con sus dos hijos, Efraín y Manasés, adoró. Bendijo a Dios, porque Dios es un Dios fiel, nunca falla. Adoró apoyado sobre su bordón, y el bordón le recordaba ese encuentro que había tenido con Dios. Dios es Dios. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Apóyate sobre tu bordón. Bendice a tus hijos. Si eres soltero, a